Hola chicos de YouTube, hoy les traigo un nuevo video de ¿qué hubiera pasado si Kaneki de Tokyo Ghoul caía en Akamegaki? Parte 3. Antes de empezar, quería decirles que ya no haré el video especial de 500 suscriptores de preguntas y respuestas, ya que me puse a pensar, ¿para qué me esfuerzo tanto en hacer un video que solo verán alrededor de 100 personas, cuando puedo hacer uno en el que me esfuerzo menos y lo verán más de 1000? Así que por eso, decidí ya no hacerlo. Sin nada más que decir, empecemos con la teoría. Todo comenzaría con Night Raid corriendo en un bosque. La jefa estaría preguntando cuántos intrusos habrían entrado. Lubo diría que de acuerdo a sus barreras, habían 8, la jefa diría que los felicitaba por haber llegado tan lejos, y que tenían que matarlos a todos. Después todos se separarían, Tatsumi y Kaneki quedarían con Bulat, y este les diría que aún no estaban acostumbrados a pelear en grupo, y les diría que se concentraran, y que se acostumbraran al campo de batalla. Tatsumi diría que estaba bien, y Kaneki no diría nada, ya que él sí sabía trabajar en equipo, por haber estado en Aogiri, y Bulat les diría que lo llamaran Aniki. Nota. Aniki significa hermano mayor, solo que en algunos lugares donde suben anime lo traducen como jefe. Sigamos. Y Tatsumi diría, ok. Kaneki solo se quedaría callado, y Bulat le diría a Tatsumi que por haberlo llamado así, le mostraría algo asombroso, y este activaría a incursión. Tatsumi diría que era fantástica, y Bulat le diría que era su Teigu. Cambiando de escenario. Akame estaría con 3 de los intrusos cerca de un lago. Uno de ellos diría que la había visto en los carteles de Night Raid, y que la base debería estar cerca. Otro diría que era muy linda, y otro diría que se divertirían con ella cuando la maten. En ese momento, Akame se movería muy rápido y le cortaría el cuello a los 3, matando a 2. El otro le diría que por lo menos se la llevaría con él, pero la maldición de la espada de Akame le haría efecto, matándolo. Nota. No recuerdo si era una maldición o qué era, pero lo dejaré así. En otra parte, uno de los intrusos estaría corriendo y Mine le apuntaría con su pistola, pero detrás de ella, otro tipo saltaría para matarla, pero Sheele lo mataría con sus tijeras gigantes, y Mine le agradecería, y después Mine mataría al otro tipo, y explicaría que su Teigu se intensificaba con los riesgos a los que estuviera expuesta. Después Leone estaría sentada en el cuerpo de un hombre y diría que esa había sido la Teigu de Mine, y diría que no sabía por qué había escogido una Teigu tan complicada. En cambio a ella, que puede atacar, convirtiéndose en bestia. Con Lubok, este tendría atrapada a una chica con sus cordeles. Esta diría que lo perdonara, y que haría lo que quisiera, pero Lubok diría que no, que había conocido a alguien que murió por los encantos de una mujer, y después apretaría más sus cordeles, matando a la chica. Con Kaneki, este estaría en la cima de un árbol muy grande, viendo cómo combatían Tatsumi y Bulat. Tatsumi habría matado a 2, y voltearía a ver a Bulat, el cual estaba rodeado por varios tipos, y todos se lanzarían al mismo tiempo contra Bulat, y este los mataría sin dificultad, y Tatsumi diría que era muy fuerte, pero Tatsumi no se habría dado cuenta que un tipo estaba detrás de él a punto de matarlo, pero Kaneki saltaría desde el árbol y caería encima del tipo, lo tomaría de la cabeza y le rompería el cuello. Este le diría a Tatsumi que no bajara la guardia. Tatsumi diría que no lo haría. Después todos se reunirían y les dirían que estuvieron geniales, y Leone le diría de una forma burlona a Tatsumi que esa era la segunda vez que Kaneki lo salvaba. Tatsumi le diría que se callara. Leone se acercaría a Kaneki y lo abrazaría poniendo su cara cerca de sus pechos, y le diría que se vio genial la manera en la que mató a ese tipo, y le preguntó a Kaneki en qué lugar estaba escondido, ya que no vio cuando cayó hacia el tipo. Kaneki señalaría un árbol de entre 20 y 30 metros y diría: en la cima de ese árbol, todos se impresionarían de que Kaneki hubiera saltado desde tan altos y haberse hecho daño, y Akame para estar segura, revisaría las piernas de Kaneki, pero no vería ninguna herida y todos regresarían a la base. Al día siguiente, Sheele estaría caminando por un pasillo, y vería a Kaneki y Tatsumi cerca de una puerta, y Sheele les preguntaría si pasaba algo. Tatsumi diría que les habían dicho que a partir de ahora, entrenarían con Mine y que la habían estado esperando. Sheele les diría que Mine no solía levantarse temprano, y les preguntaría si querían que la levantara, pero la jefa diría que debían ir ellos. Tatsumi preguntaría por qué ellos, y la jefa les diría que hoy serían los discípulos de Mine, y que debían ir por sus superiores, y Tatsumi diría que lo harían.
Kaneki y Tatsumi llegarían al cuarto de Mine, y Tatsumi abriría la puerta de su cuarto y le diría a Mine que ya era hora de levantarse, pero cuando abrieron la puerta, Mine estaría en ropa interior y les dispararía con su Teigu. Kaneki y Tatsumi lo habrían esquivado, y Tatsumi le preguntaría si los quería matar, esta diría que sí, y les preguntaría cómo se les ocurría entrar sin permiso, y les diría pervertidos. Kaneki le diría a Mine con su cara seria, que habían entrado por error y que ellos no eran pervertidos, y le diría que la esperarían afuera. Mine se estaría preguntando el por qué Kaneki no se había alterado al verla en ropa interior. Tatsumi diría que les habían dicho que vinieran a despertarla, y Mine le preguntaría a Tatsumi si no le habían enseñado a tocar la puerta y seguiría disparándole. Ya en la capital, Tatsumi estaría pensando que en la capital que tanto admiraba, se veían muchos rostros siniestros. Mine les gritaría y les diría que se apresuraran. Después Mine y Tatsumi tendrían la misma plática sobre lo que pasaba en la capital. Después, verían que dos tipos estaban ahorcando a una niña. Tatsumi estaría por hablarles, pero Mine hablaría antes y diría que no abusaran de los débiles. Los tipos dirían que ella era una refugiada de otro país y que no podía desobedecerlos. Mine los miraría con una cara aterradora y les preguntaría, ¿eso creen? Después, esta diría, Tatsumi, y este diría sí, pero antes de que Tatsumi hiciera algo, Kaneki se acercaría a los dos tipos y los tomaría del cuello, y los pondría contra la pared. Estos le dirían a Kaneki que los soltara por favor, y Kaneki les diría, ¿cómo te siente? Bueno, pues eso es lo mismo que estaba sintiendo esa niña. Después apretaría más el cuello de los dos y les diría que si no querían morir, que se fueran en ese momento. Kaneki soltaría a ambos y estos saldrían corriendo por miedo a Kaneki, y Kaneki se daría la vuelta. La niña les agradecería, pero Mine le diría que no lo hiciera, y que aprendiera a vivir en la capital y empezaría a caminar. Kaneki le acariciaría la cabeza y le diría que se cuidara. Después se iría junto con Tatsumi. Ya con Mine, Tatsumi le preguntaría si estaba bien que caminaran por ese lugar a plena luz del día, y este diría que solo conocían los rostros de Leone, Akame, la jefa y Bulat, y como no conocían sus rostros, podían ir por ahí sin preocuparse. Y después harían lo mismo que en la historia original. Ya cuando acabaron, Mine diría que habían completado la misión, pero Tatsumi le diría que solamente habían ido de compras. Mine le daría un golpe y lo tiraría al suelo, y le diría que se callara, que ella estaba en la cima y él abajo, y que los subordinados no contestan, y le diría que aprendiera de Kaneki, el cual estaría sentado sin hacer ni decir nada mientras se tomaba un café, y después empezaría a patear a Tatsumi. Después se vería un gran alboroto, y Tatsumi preguntaría qué era. Mine diría que se debería tratar de una ejecución pública, y se acercarían al lugar donde se haría, y Tatsumi diría que era horrible, y Mine diría que el primer ministro hacía cosas como esas, manipulando al rey. Después se vería al rey, el cual era un niño que parecía tener 10 años, y pasaría lo mismo que en la historia original. Después en la noche, Night Raid habría recibido una misión sobre un hombre que era pariente lejano del ministro, y que usaba el nombre del ministro para secuestrar mujeres y azotarlas hasta la muerte y que tendrían que matarlo. Mine y Tatsumi estarían esperando en una montaña en la cual había vista hacia la mansión del hombre, y pasaría como en la historia original, con Mine dándole el hombre sin dañar a nadie más. Después, saldrían varios hombres en busca del asesino y se encontrarían con todos, menos Kaneki, Tatsumi y Mine. Tatsumi y Mine estarían juntos y Kaneki estaría en otro lugar diferente. Con Tatsumi y Mine pasaría o lo mismo, con Mine contándole sobre su pasado a Tatsumi. Con los demás, estos habrían acabado a 4 guardias. Leone diría que había pensado que habían 5, y Akame estaría pensando en algo, y diría de una manera algo preocupada, Tatsumi. Con él y Mine habrían llegado al lugar donde se reunirían, pero en ese momento, aparecería el 5.º guardia, e intentaría golpear a Mine, pero Tatsumi la movería y recibiría el golpe. Mine le empezaría a disparar pero él esquivaba todos los disparos y estaría a punto de golpear a Mine, pero Tatsumi atacaría al tipo. Detendría su espada con la palma de sus manos, y Tatsumi aprovecharía soltando la espada y tomándolo con sus brazos y le diría a Mine que disparara. Nota. Aquí voy a hacer algo que no pasa en la historia original, pero lo haré para que quede mejor.
Pero cuando Mie estaría a punto de disparar, el tipo lanzaría una especie de shuriken a Mine, que le daría en el hombro, después tomaría a Tatsumi, lo levantaría y lo azotaría contra el suelo, cayendo de espalda, después se acercaría con Mine y le diría, tú serás la primera, y cuando estaría a punto de golpearla, Tatsumi se levantaría de nuevo y golpearía al tipo, el tipo le diría a Tatsumi que no se metiera, y le daría un fuerte golpe en la cara, se acercaría a Mie y otra vez intentaría darle un golpe, pero en ese momento llegaría Kaneki, y detendría el brazo del tipo con una mano, y le diría al tipo, ¿que acaso no te enseñaron a respetar a las mujeres? El tipo le gritaría a Kaneki que se callara, y le daría un golpe en la cara, a lo cual, este ni se inmutó, y Kaneki le preguntaría si eso era todo lo que tenía, el tipo intentaría golpear a Kaneki muchas veces, pero este solo lo esquivaba, y después le daría un golpe en el estómago y le diría que era muy débil, y después le atravesaría el pecho con su mano, matándolo, después se acercaría a Mine y le preguntaría si estaba bien, y le daría la mano para levantarse, y esta diría que sí, después se acercaría a Tatsumi y también le preguntaría si estaba bien, este diría que no mucho. Después se varía a los demás, que habían visto todo lo que había hecho Kaneki, y dijeron que Kaneki sería un asesino genial. Cambiando de escenario, en la capital habría un tipo mirando los carteles de Night Raid y después llegarían dos guardias que le dirían que se veía sospechoso, y este sin problemas los mataría a ambos, y empezaría a decir que el número de personas que podría matar en la capital era espléndido. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, espero y les haya gustado, si fue así, me gustaría que se suscribieran y que me dieran un pulgar arriba, la meta de likes para hacer la parte 4 es de 250, la parte 6 de Kaneki en High School, ya supero la meta de likes, así que pronto la subiré, sin más que decir, vamos por los saludos, que ahora sí son varios. Un saludo a Silvestre Hernández, a Lucar X, de 75 Dios de los Vampiros, Pablo Obregón, Javier Prado, Ted 4-Bit, Ulises Solares Rueda, Jimena Rodríguez, Rexy Pauper 2, Lucha Marcelo Ferreira, Hanky Lastra, Angui 009 y Lautaro Corvo, que lo pidieron en el vídeo pasado, si quieres un saludo solo pídelo, sin más que decir, nos vemos para la próxima.